verla también. ¿Ya la ven? Yo quiero verla. Ya, maestra. La presentación para verlo. Bueno, yo no los veo, pero vamos a empezar con esta sesión. Bueno, les platicaba que hemos crecido en base a ciertas ideas, a ciertos paradigmas que conforman nuestra visión del mundo y que nos hacen entender el mundo de esa manera. Desde que ustedes entraron a la primaria, la historia que les enseñaron fue la historia del occidente, y aprendieron la historia antigua, la prehistoria, la historia antigua, y desde entonces empezaron Grecia, Roma, Europa, la Edad Media, el Renacimiento, etc. Y la visión del mundo que nos formamos fue que esa es la historia del mundo, pero en realidad lo que conocimos fue una pequeña parte de la historia de todo el planeta, de la historia del mundo. Entonces, la historia que conocimos fue esta historia del occidente, pero del occidente cristiano. Y esta idea de que el occidente cristiano y el occidente y el oriente es musulmán, esta idea ha hecho también que haya muchas dificultades para que nosotros podamos dialogar y podamos tener relaciones sanas y maduras con otras regiones. Por ejemplo, cuando sucedieron los ataques del 2001, del 11 de septiembre, fue que nosotros empezamos a conocer al Islam. Y entonces lo que conocimos del Islam o de los musulmanes fue esa idea terrorista, esa idea de que los musulmanes son agresivos, terroristas, que golpean a las mujeres, que las someten y demás. Una idea muy equivocada de lo que es el Islam, pero también muy manipulada por cuestiones políticas. Esta idea de separar Oriente y Occidente, un Occidente cristiano y un Oriente musulmán, ha dificultado también las relaciones internacionales en varios aspectos. Por ejemplo, Turquía ha querido integrarse a la Unión Europea, a la Comunidad Europea, desde hace muchos años, y la Unión Europea le ha puesto una serie de requisitos para poder hacerlo. Entre ellos, pues modernizar su sistema político, democrático, hacer un sistema de partidos, formar un Estado laico, cambiar su sistema de pesos y medidas, cambiar su sistema de escritura, etcétera, y todo esto lo ha hecho Turquía. Sin embargo, a la hora que se discute en la Unión Europea la integración de Turquía, que es un país muy importante dentro del contexto mundial, y sobre todo es el punto de enlace entre estas dos regiones, han surgido muchos grupos de ultraderecha en Europa diciendo no queremos que se integren los musulmanes en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa es cristiana y Turquía es musulmana. Y eso nos quita nuestra identidad, afecta nuestra identidad, afecta nuestra identidad y vamos a tener muchos problemas. Entonces, cuando los migrantes islámicos llegaron a Europa desde hace muchas décadas y empezaron a construir sus mezquitas, esto generó mucho conflicto y mucho coraje entre los grupos de derecha radicales, porque decían pues que como mezquitas en Europa y que esto estaba afectando la identidad cristiana del occidente. Entonces, estas ideas surgen porque nos vemos como algo diferente de los demás, como algo muy diferente que no tiene ninguna relación y que afecta nuestra integridad, nuestros beneficios que tenemos y nuestra propia identidad. Entonces, esta serie de situaciones son en realidad producto de la desinformación y de la falta de una visión aperturista para entender que el mundo en el que vivimos, el mundo es global y que nos vamos a relacionar, nos estamos relacionando en todos los niveles, en el económico, en el político, en el cultural, etcétera, ¿no? Otra idea que tenemos equivocada
y esto seguramente ustedes lo conocen, es que en la India, pues la India es politeísta, hay una gran cantidad de dioses, cada quien puede hacerse su representación de la divinidad y hay dentro de todas estas representaciones, pues algunos más importantes, pero pues que allí hasta los ratones y los changos son venerados como dioses, ¿no? Entonces, estas ideas también las veremos a lo largo del curso y veremos que esto no es cierto. La India politeísta. Cuando hablamos de África, esta es una de las regiones, ya lo veíamos en la clase pasada, más difíciles de comprender. Los africanos son brujos. ¿Por qué? Pues porque no los entendemos ni nos hemos dado a la tarea de conocer su cultura y sus tradiciones. China no cuenta, decimos, bueno, porque no la entendemos. China es algo diferente, allá son ateos, se dice, desde la revolución cultural de Mao Zedong, pero en realidad no entendemos qué es lo que hay detrás de toda esta cultura china. En cuanto a las etnias americanas, y aquí también podemos pensar no solo en las americanas, sino en las de Oceanía, en las de América, en las de África, pues siempre se ha pensado que son unos pobres atrasados, que no entienden, que son sociedades subdesarrolladas, que viven desnudos y que, bueno, pues, como dice Bolsonaro, ¿no? Están a un paso de ser animales, ¿no? Entonces, estas ideas en realidad son muy despectivas, pero todas son producto de la ignorancia de quienes queremos acercarnos a los demás y no queremos comprender, vamos con esa actitud de que nosotros somos superiores, nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos más, somos parte de una cultura más desarrollada y vemos a los demás siempre como inferiores. Y esta es una actitud muy negativa para acercarnos al conocimiento de otras culturas y otras religiones. Y con respecto a los budistas, pues tampoco se entiende, ¿no? Por allí leí un chiste que decía, ¿qué se necesita para ser budista? Pues quedarte mirando la punta de la nariz más de media hora, ¿no? Entonces, tampoco se sabe qué es lo que hacen los budistas, simplemente pues se la pasan viéndose la nariz y no se sabe qué es lo que hay detrás de todas las prácticas budistas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper los paradigmas, romper estas ideas, tratar de cuestionarnos las ideas en las que fuimos creados y que no solo son las ideas de nuestros padres o nuestros maestros, sino que son las ideas de muchas generaciones anteriores que fueron enseñadas e inculcadas desde la época colonial. Ustedes como historiadores pues ya se darán cuenta o verán que la colonia en toda América Latina, pues generó muchos problemas, hizo una destrucción tremenda de las culturas nativas y se impuso la cultura católica. Entonces, pues todo esto que se perdió es también parte de nuestra cultura. Entonces, somos parte de una cultura, de una tradición que se ha cerrado a todo lo demás, ha negado todo nuestro pasado indígena, y aunque se diga, no, sí, los indígenas y estas culturas prehispánicas tienen una riqueza muy importante, pues en realidad seguimos viendo a los indios como subdesarrollados, con desprecio, con mucho desprecio. Entonces, aunque estén integrados en la sociedad, no se les valora ni se les reconoce toda la riqueza de sus culturas. Y seguramente esto es algo que ustedes como historiadores van a hacer en el momento en el que conozcan todas estas tradiciones y también las enseñen y las difundan desde una nueva perspectiva. Entonces, bueno, ¿por qué pensamos que Occidente es la cultura más desarrollada? ¿De dónde nos viene esta idea? ¿Y cómo nos fue interiorizada? Nos fue interiorizada desde la infancia a partir de la manera como se nos presentó el mundo desde el kinder. Y es así. En realidad esta es la otra forma, ¿no? Nosotros conocemos un mapa mundi que tiene a Europa en el centro y que tiene al oriente, aquí está, pues a mi izquierda estaría América y a mi derecha hasta el fondo
el Oriente, el cercano Oriente y el lejano Oriente. Y estas categorías con las que nosotros comprendemos el mundo, en realidad dependen de la forma como nos fue presentado el mapa mundi. ¿Por qué? Porque recuerden que el centro siempre en nuestro subconsciente y en nuestra mentalidad va a ser lo más importante. El centro de la vida, el centro del mundo, el centro de todo siempre va a ser lo más importante. Y nosotros aprendimos la historia de la cultura pensando o asimilando que ese centro es Europa. Y lo fue durante mucho tiempo porque en esta región se desarrolló de manera mucho más rápida y más profunda la historia, la cultura y el conocimiento, pero eso no quiere decir que haya sido la única región donde el conocimiento se haya desarrollado. El problema es que no conocemos qué es lo que pasó en las otras regiones. No conocemos cómo evolucionó el conocimiento en China. No conocemos cómo evolucionó el pensamiento en la India, en Australia, en África, en la misma América Latina. Entonces, aprendimos que todo lo bueno es Europa. ¿Por qué? Porque Europa dominó durante muchos siglos geopolíticamente al mundo, pero también culturalmente. Y ahora vivimos en un mundo globalizado. Hay que tener en cuenta que podemos ver el mundo. En realidad, si nosotros pensamos en el mundo o vemos el globo terráqueo, no hay oriente ni occidente, no hay arriba y abajo, no hay. Estas son cuestiones que se establecen para poder realizar o para poder comprender el mundo y dividirlo de alguna manera. Entonces, este mapa que yo les presento ahorita está cuestionando esta idea. ¿Qué es Oriente y qué es Occidente? Occidente, entonces, es América y Oriente, Occidente es América, ya me cago las, Oriente es América y Occidente es entonces Europa. Y nos damos cuenta, lo importante de aquí es que el centro ya no está en Europa, sino que está en China y en Asia. Esto es muy importante porque este es el mapa mundi que los niños chinos observan, visualizan, interiorizan desde su infancia y desde hace mucho tiempo. Entonces es muy importante comprender que para ellos su visión del mundo está impregnada de esta idea de que China es el centro del mundo y que China está mucho más cerca de lo que se piensa de otras regiones. Por ejemplo, la cercanía entre China y América, que en realidad si ustedes lo ven a lo largo de la historia, se dice que las primeras migraciones llegaron desde el estrecho de Bering hacia América y que de ahí fueron descendiendo de Alaska hacia toda América. Entonces, en realidad esto nos habla de una cercanía. Y también durante la época colonial hubo mucho comercio entre los puertos de México, el puerto de San Blas y los puertos de China. Entonces esa idea de que España descubrió América, pues es una idea que debemos de quitarnos de la cabeza. ¿Qué descubrió? En realidad no descubrió nada. Descubrió para ella, pero no descubrió para nosotros. América ya existía y América tenía relaciones comerciales desde antes con otros países. Esta es la historia que falta profundizar y que falta estudiar más. Culturalmente esto también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, si nosotros vemos el mapa allí, así como se presenta desde Asia, nos damos cuenta de que el Oriente, aquello que nos pintan como el lejano Oriente, o sea, si nosotros escuchamos esa frase del lejano Oriente, pensamos que en realidad está muy lejos, geográficamente, pero también culturalmente. Y entonces, como es algo tan lejano, pues ni siquiera me preocupo por entenderlo, porque es algo que no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi realidad. Pero cuando quitamos estas categorías de lejano oriente, de cercano oriente y del occidente, entonces nuestra mente se abre para entender el mundo de otra manera. Esto es muy importante y me gustaría discutirlo con ustedes. Ojalá que vayan anotando sus preguntas y sus comentarios porque
pues son ideas que quiero discutir con ustedes, ¿no? Quiero compartir con ustedes. Y esto, bueno, pues generan también, aunque, digamos, vamos a romper este primer paradigma de qué es Oriente y qué es Occidente, independientemente de cómo lo ubiquemos geográficamente y mentalmente, sí hay maneras de ver el mundo diferente entre las regiones del mundo. Y esas cuestiones, esas maneras diferentes de ver el mundo tienen que ver en el fondo con un pensamiento religioso. Por eso es tan importante estudiar las religiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas características de esta diferenciación. Son algunas, hay todavía muchas más, pero me parece que son las más importantes. Por ejemplo, entre Occidente y el Oriente, vamos a seguir utilizando estas categorías porque seguimos en la diferenciación. En el mundo occidental, es decir, esta cultura europea de América, ¿cómo se adquiere el conocimiento? El conocimiento es algo muy importante para la cultura. Y este conocimiento se adquiere a partir del razonamiento. El razonamiento filosófico, el razonamiento lógico, deductivo, que sea objetivo y que pueda comprobarse científicamente. Estas categorías no son nuevas para ustedes. Seguramente cuando entren a sus seminarios de investigación o si ya los han tomado, las van a escuchar repetidamente. La objetividad de tu tema de investigación, tienes que comprobar los datos, el razonamiento, etcétera. Todas estas categorías son muy importantes en la creación del conocimiento en el mundo occidental. ¿Qué tenemos en Oriente? Pues que esto no es tan importante. Hay otras cuestiones más importantes y que tienen que ver no con el conocimiento, sino con la sabiduría. Conocimiento no es sabiduría. Sabiduría es un nivel de conocimiento más profundo que no tiene que ver con la comprobación ni la objetividad, sino con la introspección y la claridad mental. Hay sabiduría, hay conocimiento de sabiduría, o la sabiduría adquiere un conocimiento de manera mucho más profunda, pero a partir de otro estado mental más sutil que con el que vivimos en el mundo occidental. Por favor, si no me entienden, por favor, apunten y háganme preguntas, porque esto es muy importante. Oriente dice, en particular, budismo, taoísmo, dicen, nuestra mente funciona en 3 niveles. En el nivel burdo, que es con el que estamos en el día a día. Ahorita estamos trabajando con la mente en el nivel burdo, pero hay un nivel sutil de nuestra mente que es donde se desarrolla la sabiduría o se adquiere la sabiduría. Para llegar a este nivel o a este estado mental, esto se hace a través de la meditación y de la introspección, es decir, no buscar el conocimiento afuera, sino adentro de nosotros mismos. Y dice el taoísmo o dice China, en conexión con el universo. ¿Sí? Entonces, conocimiento y sabiduría son 2 conceptos que son diferentes y que de alguna manera se oponen en la visión del mundo occidental y oriental. Fíjense cómo todo va relacionado. Esta idea del conocimiento afuera y del conocimiento adentro tiene una relación muy profunda con la idea que se tiene de lo sobrenatural o de lo espiritual. En Occidente, y aquí estamos hablando de las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam, ya leyeron ustedes, algunos ya me entregaron sus reseñas sobre el capítulo 1 del libro de la idea de Dios en Guadalajara, cuando nace el monoteísmo y entonces nace esta idea de un solo Dios único,
que está afuera, que está arriba, que es Dios Padre, que es omnipotente, que es todopoderoso, que es omnisciente y todas las características del ser humano, pero en superlativo. Entonces, ese Dios que está arriba, lejano, pero que en última instancia está fuera de nosotros, tiene que ver con toda nuestra visión del mundo. Esta idea influye en todo nuestro pensamiento. ¿Qué tenemos en Oriente? Pues que no hay una idea de un señor barbudo, todopoderoso que esté allá afuera, sino que hay una idea diferente. No hay un Dios, ni el taoísmo ni el hinduismo tienen, taoísmo y budismo tienen esta idea de que hay un Dios, sino de que, dice el taoísmo, hay energías universales. Y dice el budismo, hay Budas, hay formas de la mente superiores más sutiles que se manifiestan y esa semilla de la budeidad la tenemos todos. Entonces eso está adentro de nosotros y eso tiene que conectarse con lo espiritual en el nivel superior a través de procesos de meditación profundos que te ayudan a conectarte con aquello sobrenatural. El tercer aspecto es que en Occidente, o esta idea de que si hay un Dios único, entonces pues hay religiones verdaderas y religiones falsas. Y esto ha generado muchísimas guerras, toda la conquista en América, las cruzadas, todas las guerras religiosas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad parten de esta idea, de que hay una sola religión verdadera y un solo Dios verdadero. Esta idea fue desarrollada, o fue muy desarrollada teológicamente a lo largo de toda la historia del catolicismo, sobre todo, y fundamentada teológicamente en toneladas de libros. Entonces, esta idea pues ha ido dejando de tener credibilidad dentro de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. Sin embargo, muchas personas influyentes dentro de la Iglesia Católica siguen tratando de rescatar esta idea de que la Iglesia Católica es el único camino verdadero y el único Dios verdadero. Pero esto nos lleva a posiciones o a pensamientos intolerantes. Si yo creo en el único Dios verdadero y soy miembro de la única iglesia verdadera, por lo tanto todos los demás están equivocados. Y esto genera también rechazo y una sensación de superioridad con respecto a los demás. Esto no propicia el diálogo interreligioso y genera muchos conflictos religiosos y políticos y lleva a guerras. Es la misma actitud que tiene el ejército islámico actualmente cuando dice vamos a hacer la guerra santa porque Alá es mi único Dios y es el único válido y todos los demás son infieles y entonces matémoslo. Este mismo discurso fue el que se utilizó en la guerra cristera. Así, tal cual, mata a los infieles y te irás directo al cielo. Es lo que dicen todavía las comunidades fundamentalistas musulmanas, ¿no? Entonces, son ideas que parten de posturas equivocadas frente a Dios y a la Iglesia, pero que se traducen en posturas políticas y posturas militares. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo las ideas que se tienen de lo religioso y de Dios influyen en la política, en las relaciones culturales, en la guerra, etc. Y en Oriente no tenemos esta idea. Tampoco tenemos iglesias centralizadas. Tenemos comunidades espirituales que se relacionan a través de un maestro o de un gurú. Estos maestros o estos gurús forman comunidades o enseñan, transmiten sus enseñanzas a comunidades espirituales y van formando comunidades donde lo importante es transmitir ese conocimiento espiritual y no el tener poder dentro de la sociedad o hacerse como iglesias poderosas, ¿no? Siguiente idea, la idea del tiempo. Bueno, antes de ver el tiempo tenemos que ver qué pasa con el cuerpo.
En todas las religiones se tiene la idea de que somos cuerpo y somos espíritu. Somos materia y somos alma. O somos cuerpo y somos mente, ¿sí? Esta diferenciación es básica para el pensamiento religioso, porque a partir de ella entonces vienen muchas respuestas. ¿Qué dice Occidente? O más bien las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo, islam. Dicen, tenemos cuerpo, tenemos mente. El cuerpo muere, el cuerpo nace, crece, se reproduce y muere. Y en el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo y se va al cielo y el cielo arriba. Fíjense cómo tenemos todo esto muy interiorizado. Se va al cielo o se va al infierno para toda la eternidad. Y en la Edad Media surgió por allí una idea, esto lo estudia Jacques Le Goff, el nacimiento del purgatorio. Dicen, pues, ¿cómo es posible que al cielo o al infierno por toda la eternidad? Entonces se crea esta idea del purgatorio, donde se supone que las almas viven un tiempo y en la medida en que se purifican, ya pueden llegar al cielo. Nadie, ninguna alma puede llegar al cielo si no está totalmente purificada. Pero también parecía muy injusto que aquellas almas que no estaban totalmente purificadas, pero que tampoco eran tan tremendamente impuras, se quedaran en el infierno para toda la eternidad. Entonces se creó esta categoría del purgatorio y a partir de ello, dentro de la tradición católica sobre todo, pues toda esta idea de que hay que rezar por las ánimas del purgatorio, hay que ofrecer misas, hay que ofrecer haciendas, ranchos, oro y demás, ¿no? Para que estas almas puedan irse al cielo y se purifiquen. Esto es el pensamiento occidental. En Oriente también se parte de esta idea de que el cuerpo y la mente nosotros somos cuerpo y somos mente. Mente es el sinónimo de alma. El cuerpo muere, pero la mente es eterna. La mente no puede purificarse, o sea, el camino de la vida es una oportunidad para la mente para alcanzar la purificación. La mente no muere, la mente es eterna y la mente es parte de la esencia de una mente universal de la cual se compone todo, o que compone todo es, el taoísmo lo vería como esta energía universal y el budismo lo vería como esta mente eterna que tiene que purificarse. Si no se purifica completamente, entonces no puede liberarse de los renacimientos sucesivos. Entonces aquí hay una idea muy diferente entre las dos culturas o las dos visiones del mundo que va a tener muchas consecuencias en todos los demás aspectos de la cultura y de nuestra visión del mundo. Si el cuerpo muere, pero la mente no, y va a estar renaciendo, 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 en lo que se conoce como el samsara, son los diferentes reinos en los que la mente renace. Los hindúes también piensan esto, pero dicen, la única manera de salir de este ciclo de renacimientos, que en realidad todos son dolorosos, Buda enseña que la única forma de dejar este ciclo de renacimientos es purificar la mente de las perturbaciones mentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues una mente que supere todas las perturbaciones mentales, el odio, la envidia, los celos, el coraje, todas estas son mentes perturbadas. ¿Y cómo se logra purificar esta mente? A través de la práctica de estados mentales virtuosos. Generosidad, bondad, disciplina, disciplina espiritual y una práctica espiritual firme que te ayude a que tu mente se vaya siendo cada vez más pura. Y esto, su mente se ilumine,
Y esto pues es lo que significa alcanzar el estado de la budeidad. Dejar este ciclo de renacimientos sucesivos. Bueno, esto tiene, con el siguiente punto, la promesa, el paraíso, el cielo, sentarse a la diestra de Dios Padre. Esto enseña el catolicismo en particular. Te mueres y cuál es el objetivo de haber sido bueno durante toda tu vida, que te vas a ir al paraíso, te vas a ir al cielo, te vas a sentar a la diestra de Dios Padre, así lo dicen las oraciones católicas. Pero en Oriente se dice, pues tienes que purificar la mente, alcanzar la iluminación. Y cuando tu mente es pura, es que te has convertido en un Buda, y los Budas emanan para beneficiar a los seres sintientes de este mundo y de otros mundos. ¿Por qué? Porque no solo hay vida, dice Oriente, en la Tierra. El universo es infinito y es muy probable que haya múltiples formas de vida en otros planetas, otros universos, otros tiempos, otras galaxias. Entonces, esta idea de lo infinito es muy importante en el pensamiento oriental. En cambio, en el pensamiento occidental, pues tenemos de que la idea de que la Tierra es el centro del universo. De hecho, esto generó muchos conflictos, pienso en Galileo, y todas estas discusiones de aquellos tiempos cuando lo van a condenar y le dicen que se desista de sus ideas de que la Tierra gira alrededor del Sol, y entonces a la hora de la condena, él dice, está bien, acepto lo que ustedes dicen, pero luego dice, y sin embargo se mueve. Entonces esta frase que se hizo famosa, pues es una manera de Galileo de decir, les digo lo que ustedes quieren, pero yo sigo pensando de lo que yo estoy convencido, ¿no? Bueno, estas dos ideas sobre la muerte y sobre la idea de qué es lo que pasa con la mente o el alma después de la mente, tienen una relación muy directa con la forma como concebimos el tiempo y la historia. Y esto es importante porque son las cuestiones que se están, a propósito de Byung-Chul Han, las cuestiones que están cambiando, el paradigma que está cambiando en el momento actual. Cuando ustedes entraron a la carrera de historia, seguramente en más de alguna clase, los han hecho escribir la línea del tiempo. La historia de México, la línea del tiempo. Y entonces empezamos. Supongamos porfiriato o independencia, colonia, independencia, y seguimos con esa línea del tiempo, siempre hacia la derecha, escribiendo y con la idea de que siempre el futuro va a ser mejor. El tiempo es lineal. Nosotros tenemos esta idea muy metida en nuestra cabeza de que el tiempo es lineal. ¿Por qué? Porque lo interiorizamos, lo aprendimos, lo concebimos a partir de una idea religiosa, de que yo nazco, crezco, me reproduzco y muero. Sí, es lineal. ¿Y qué pasa? Te vas arriba, te vas abajo, pero ahí acaba todo. Entonces, nuestra concepción del tiempo lineal es muy diferente, implica muchas cosas. Por ejemplo, que siempre el futuro va a ser mejor. Y esta idea la encontramos en la política de manera repetida totalmente. Me acuerdo los pongo como ejemplo, todos esos eslogans de las campañas políticas de hace tiempo, desde Porfirio Díaz, y luego después todos los presidentes priistas, ¿no? Arriba y adelante, no sé, orden y progreso, decía Porfirio Díaz, ¿no? O sea, siempre el futuro va a ser mejor y siempre lo que dejamos atrás es menos bueno que lo que visualizamos hacia el futuro. Traten de pensar cómo esta idea tiene que ver con la idea de nuestra vida y nuestra mente y nuestra muerte. ¿Cuál es la meta? Algo mejor, el cielo. Y toda esta vida es sufrimiento y tienes que
sufrir para poder llegar al cielo, ¿sí? Esta misma idea la encontramos en la política, la encontramos en la historia y la encontramos en todo nuestro pensamiento. Entonces, esta idea de que el tiempo es lineal. ¿Qué tenemos en Oriente? Si tenemos la idea de los renacimientos sucesivos, entonces esto interioriza una idea del tiempo circular. Se nace, se desarrolla, se crece, se muere, se vuelve a renacer, se vuelve a crecer, se vuelve a morir, se vuelve a renacer, se vuelve a crecer, se vuelve a crecer. Y entonces hay una serie de renacimientos sucesivos que dan una percepción del tiempo circular. Traten de pensar qué implicaciones tiene esto en su vida cotidiana. Yo les voy a decir una que ahorita me llegó a la mente, que tiene que ver con la epistemología. Por allí en los años 80 del siglo pasado, hubo un epistemólogo muy importante que revolucionó toda la epistemología occidental, que era Kuhn. Él hablaba de la estructura de las revoluciones científicas. Fíjense cómo tiene que ver con la forma de adquirir el pensamiento. Se pensaba que cuando tú haces una tesis, esto se los van a decir a ustedes en los seminarios, lo primero que tienes que hacer es investigar qué es lo que se ha escrito antes, buscar toda la información, plantear tus hipótesis, armar tu marco teórico, y entonces, fíjense cómo todo esto es lineal. Buscas que sea escrito, buscas la información, armas tus hipótesis, buscas más información y tu investigación tiene una secuencia lineal que va de las hipótesis a la verdad. Tienes que comprobar tus hipótesis y en esa forma estás generando conocimiento. Bueno, pues Kuhn y sobre todo Gadamer en su hermenéutica dice: esto no es cierto, el conocimiento no se construye de esa manera. Nadie aprende nada de la nada. Todo el conocimiento es una construcción colectiva. Y el conocimiento, a ver si me alcanzan a ver, se va construyendo en una especie de círculos que se van ampliando cada vez más y que esta serie es como una espiral, no puede ser el trabajo de una sola persona. El conocimiento se construye de manera colectiva. Eso dice Kuhn. Pero luego le añade Gadamer, dice: eso de la objetividad es una farsa. En las ciencias sociales no hay objetividad ni comprobación. Y el hecho de pensar que el conocimiento es comprobable y el conocimiento científico tiene que comprobarse y demás, esas categorías no nos ayudan en las ciencias sociales. La verdad no existe, dice Gadamer. ¿Qué es lo que existe entonces? ¿Y qué es lo que podemos hacer en la construcción del conocimiento científico en ciencias sociales? Dice Gadamer, lo que hay es una construcción colectiva del conocimiento donde todo el mundo aporta su propia visión acerca del problema y donde lo que tenemos que hacer es interpretar, esto es hermenéutica es interpretar desde el particular punto de vista donde yo me ubico. ¿Qué quiere decir esto? Yo estudié la guerra cristera como tesis de doctorado y sabía que en mi tiempo había muchos más compañeros que estaban estudiando la guerra cristera, pero yo me agarré de Gadamer y dije, es que cada quien puede decir lo que quiera. Lo que vamos a aportar es precisamente esto, cómo yo observo el fenómeno desde mi particular punto de vista y no voy a decir la verdad acerca de la guerra cristera, porque en todo caso no hay una verdad.
o cada quien puede defender su verdad, y dice Gadamer, fíjense, la verdad subrayada y con mayúscula no existe. Hay aportaciones, hay formas, hay percepciones, hay un conocimiento añadido que depende de tu propio punto desde donde estás desarrollando la investigación. Fíjense cómo todas estas ideas, y esto tiene que ver ya con la relación entre pensadores, filósofos alemanes, los dos, que conocieron el pensamiento oriental y que empezaron a incluir dentro de sus filosofías estas ideas de muchas ideas que tiene Oriente y que hicieron que se renovara el pensamiento occidental. Quiero preguntarles si vamos bien, si se están haciendo bolas, si es demasiado. ¿O? No, fue todo bastante claro. Sí, está todo bien, maestra. Bueno, ¿seguimos? Sí. Entonces, bueno, la idea de esto es tratar de entender que en el fondo de nuestra visión del mundo, de nuestra percepción del tiempo, de la manera como hacemos nuestras investigaciones, de la manera como nos relacionamos con los demás, de lo que comemos, de las vacaciones que tenemos, todo en el fondo tiene un pensamiento religioso. Por eso es tan importante estudiar las religiones. A mí este tema me fascina. Y estas son ideas mías, no las leí en ningún lado. Son ideas, este cuadrito que yo les presento son cosas que yo he aprendido a lo largo de 30 años de estudiar religiones y de meterme a todas y estudiar con gente de todas las religiones. Pero son reflexiones que he ido haciendo y que me han ayudado a entender también cómo todas estas ideas van formando nuestros paradigmas, la manera como entendemos el mundo y cómo se están quebrando en el momento actual. Entonces, pues vivimos en un momento muy interesante en el que tenemos que ir tratando de entender qué es lo que está pasando. Para eso estudiamos ciencias sociales, para eso vamos a la universidad, para tratar de visualizar el futuro, porque somos nosotros los que tenemos que visualizar el futuro para saber cómo nos vamos a adaptar a todo esto y qué es lo que vamos a enseñar a todos los demás que no tienen la oportunidad de estudiar lo que nosotros estudiamos. ¿Sí? Tenemos una gran responsabilidad como científicos sociales. Hay mucho que hacer. Ok. El otro aspecto es el de las comunidades religiosas. En Occidente prevalecen 3 religiones, como vimos en la primera clase, y que son las religiones abrámicas. Estas 3 religiones tienen una misma historia, una historia compartida, que nace con Abraham, cuando Abraham recibe todas estas profecías, le habla a Dios y le dice, ve, sal de tu tierra, te voy a dar una tierra prometida, y tu descendencia será tanta como estrellas ves en el cielo. Aquí empieza un momento de la historia de la humanidad que es muy importante, porque esta idea del monoteísmo, como lo pudieron leer ustedes en este capítulo primero, la idea del monoteísmo cambió la percepción del mundo en la cultura. Y esta idea se fue desarrollando primero en el judaísmo, después en el cristianismo. Jesús era judío, entonces hay una relación, y posteriormente, en el siglo VII, en el Islam, cuando el profeta Mohammed recibe las revelaciones, pero el Islam reconoce toda la historia anterior del Antiguo Testamento, la hace suya, porque los profetas del Islam son los mismos profetas del cristianismo y del judaísmo, y añade, esto es la profesión de fe de los musulmanes, la primera profesión, el primer pilar
en la práctica musulmana es: reconozco que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último de sus profetas. Entonces, en el Islam lo que tenemos es el reconocimiento de Jesús, de María. La historia de Jesús y de María está en el Corán, escrita a lo mejor de una manera diferente a como la conocemos nosotros, pero Jesús no es Dios ni es hijo de Dios. Jesús es un profeta muy importante, pero no es Dios, ni es parte de Dios, ni es hijo, ni es nada. O sea, Dios es Dios, dicen los judíos y dicen los musulmanes. Dios es Dios y punto. No lo podemos dividir, no tiene hijos, no tiene primos, no tiene sobrinos, no tiene nada. Dios es Dios. Y Mahoma, dice el Islam, es el último de sus profetas. Entonces, esto cierra la cadena de las profecías en el mundo de las religiones abrámicas, pero con enseñanzas compartidas, con ideas religiosas compartidas entre judaísmo, cristianismo e islam. Entonces, bueno, esto quiere decir que hay una historia compartida entre estas tres religiones, que son las que, como vimos en las gráficas de la clase pasada, las religiones mayoritarias en el mundo son el cristianismo y el islam. Los judíos siguen siendo 14 millones desde hace mucho tiempo, y son importantes no por su número, sino por la influencia que tienen en el mundo y por la influencia que tienen en el ámbito cultural. Los judíos destacan en muchas áreas del conocimiento y del arte. Esto es como el mundo occidental y del Oriente Medio. Estas tres religiones se conforman en iglesias. Y de estas tres, la más importante, o la que se hace la más poderosa política y económicamente, es obviamente la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se ha organizado de manera centralizada, con una sola cabeza y de manera piramidal. Entonces, es una estructura política que le ha dado mucha fuerza a lo largo de la historia y que la mantiene unida en cuanto a los dogmas, en cuanto a las prácticas y demás. Creo, y esto, bueno, pues sin lugar a dudas, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, si alguien puede enseñar política, es la Iglesia Católica, porque se ha mantenido durante más de 2000 años y ha prevalecido también por todo esto que ha creado, ¿no? Sus formas de organización política, sus formas de organización económica y demás. Ya hablaremos más adelante también de esto. En Oriente no tenemos estas iglesias centralizadas. En Oriente tenemos comunidades espirituales que son más bien reducidas y que están lideradas espiritualmente por un gurú o por un maestro. No hay iglesias como las conocemos centralizadas, sino sanghas o comunidades espirituales que comparten las enseñanzas de un maestro. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes versiones del budismo, del taoísmo, pero todo ello alrededor de las enseñanzas de un maestro espiritual y de cómo van siguiendo esas enseñanzas la comunidad o los discípulos o la comunidad espiritual. Entonces tenemos muchas comunidades espirituales que siguen diferentes caminos o diferentes aspectos del camino de la liberación o hacia la iluminación. Aquí tenemos unas imágenes de Buda, cómo Buda enseña a sus discípulos. Tenemos estas imágenes que vemos repetidamente cuando googleamos por allí, India, Tailandia, Tíbet, etcétera, de monjes. Esto es muy común encontrarlo en Oriente todavía, ¿no? Bután, por ejemplo, es un país budista donde esto es lo que prevalece siempre, ¿no? Monjes que renuncian a todo y que desarrollan su vida espiritual, ¿no? No les importa el dinero, ni tener hijos, ni tener poder, ni nada, sino este desarrollo espiritual.
En esta imagen de estos tres monjes tenemos a los fundadores de la tradición Kadampa en Occidente, que es el budismo que tenemos aquí en Guadalajara. Este monje que vemos a la izquierda es Geshe Kelsang Gyatso, es el autor del libro que está en su bibliografía de budismo moderno, y es a quien se le encomendó de parte de su maestro, que es quien está a nuestra derecha, se le encomendó que difundiera el budismo en Occidente. Entonces él ha traducido muchas de las enseñanzas en libros que los ha escrito muchas veces, tratando de adaptarse o de dar a entender estas enseñanzas del budismo al mundo rápido, acelerado, agitado, occidental. Entonces, si nos da oportunidad, en Guadalajara se está por abrirse un templo muy grande, un templo de budismo Kadampa. Este budismo está desde el 2013 aquí en Guadalajara y ahorita ya van a abrir próximamente un templo muy grande aquí en la ciudad. Y pues será una bonita oportunidad de conocer esta tradición. Este es el budismo tibetano, que es budismo Mahayana y Vajrayana. Es budismo que va por la compasión universal, eso quiere decir Mahayana, y Vajrayana es budismo tántrico. No se les ocurra poner ahorita tantra en el Google porque van a encontrar un montón de posturas eróticas que los van a distraer de la plática, pero tántrico quiere decir otra cosa de lo que ustedes pueden encontrar en internet. Tántrico es la conexión profunda de lo espiritual en tu interior. Y es una forma de práctica espiritual muy profunda que se desarrolla, es una escuela muy importante del budismo. La imagen que tenemos aquí abajo, a la derecha, es un maestro de la Universidad de Guadalajara, taoísta. Él es el profesor Kwon Tai-jung, se acaba de jubilar, profesor de mi departamento de estudios literarios. Él vino aquí a Guadalajara hace 30 años a estudiar español y la maestría en literatura española y mexicana, y se quedó. Entonces él pues ha hecho también escuela difundiendo todas estas enseñanzas del taoísmo, del I Ching, de la meditación, y bueno, los que están aquí son mis alumnos de un curso anterior de religiones, cuando teníamos la oportunidad de irnos a los Colomos y hacer allí una práctica de Qigong, Tai Chi, estas cosas que resultaba muy interesante, ¿no? El taoísmo tiene mucho que ver con la conexión con la energía universal a través de la naturaleza. Entonces, estas prácticas pues eran muy interesantes. Si nos da oportunidad, sería bueno que también hagamos una práctica de estas, ¿no? Y ojalá que la pandemia lo permita, que podamos salir y que podamos vernos físicamente, ¿no? Regresamos a nuestro mapa. Ya vimos Occidente, que es esta región de Europa y América, lo que conocemos como el mundo occidental. Ya vimos también lo que es Oriente, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Y también China, el budismo. Y ahorita lo que vamos a ver o de lo que vamos a hablar es las religiones y culturas nativas. Fíjense cómo no hay una sola religión y una sola cultura. Siempre pensamos que la religión católica o la religión cristiana y la cultura occidental eran la única o lo máximo. Con esta presentación quiero que veamos que en realidad esa idea que teníamos tan cerrada es muy limitada y que hay mucho más, muchísimo más de lo que hemos aprendido o de lo que aprendieron en la prepa, en la secundaria, en la universidad, ¿no? Además de eso, tenemos pues una gran cantidad de religiones y culturas nativas en África, en Asia, en América, en Oceanía,
que a pesar de las conquistas, a pesar de todas estas campañas de evangelización, que así como se hicieron en México y en América Latina, se hicieron también en Filipinas, en China, en todos lados, en África, por supuesto, en todo el mundo, pues no lograron acabar con estas culturas. Y un ejemplo que me gusta mucho, un ejemplo que es muy digno de tomarse en cuenta, es el de la cultura birrárica, que ha mantenido su tradición y su costumbre, dicen ellos, a pesar de todas las campañas, trabajos de evangelización que se han hecho desde hace varios siglos y que ellos han rechazado, porque ellos se han mantenido en la idea de conservar su propia cultura y sus propias tradiciones. Entonces, así como el ejemplo birrárica, hay otros ejemplos en todo el mundo que siguen conservando su religión y su cultura. Y se piensa, por ejemplo, no sé qué idea tengan ustedes, por ejemplo, de la cultura birrárica, pero si yo digo birrárica, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? Díganlo rápido, rápido. ¿Huichol? Ajá. ¿Qué? Otra palabra, ¿qué se les viene a la mente? Venado. ¿Venado? ¿Otra? ¿Rituales? Bueno, yo ¿Cómo? ¿Rituales? ¿Rituales? a mí me viene a la mente estas figuras que ellos hacen como con estas bolitas de colores. O sea, eso me viene a la mente. Esa es la idea como la imagen que salta en mi cabeza. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que está representado en todo eso? El peyote, ¿no? Entonces tenemos... Sí, también. ¿Mande? Sí, tenemos venado peyote, ¿no? Entonces, estas culturas, así como tenemos en la cultura birrárica, tenemos en todas estas culturas nativas, curiosamente, aunque estén en África o estén en Asia o estén en la Rusia o estén en Norteamérica, fíjense, es muy curioso cómo comparten muchos elementos. Y esa idea, esas ideas compartidas son ideas religiosas. Todo está centrado en estas religiones nativas a través de la observación de la naturaleza y de conectarse con lo sobrenatural a través de los fenómenos naturales. Por ejemplo, con los birráricas mencionaron el venado. El venado es la representación de los ancestros, porque tus abuelos y tus padres que murieron son quienes te van a ayudar a conectarte con lo que haya más allá, el cielo o lo sagrado o lo que sea, con lo sobrenatural, ¿sí? Esta idea de los ancestros la encontramos en las religiones africanas, por ejemplo. Los ancestros son muy importantes porque son la conexión con este mundo sobrenatural que no conocemos, pero que, perdón, estoy hablando en nosotros, ¿no? Que no se conoce, pero que se sabe que existe. Se tiene la idea en el fondo de que hay algo sobrenatural muy fuerte y que no te puedes conectar con eso porque es muy fuerte y está muy lejos, ¿sí? Y eso que está allí, que no se representa como persona, es lo que en la tradición judeocristiana musulmana se conoce o podríamos asociar con nuestra idea de Dios. Algo superior, sobrenatural que está allí. Las culturas nativas dicen, no te puedes relacionar con eso, es muy poderoso, muy potente, está muy lejos. Pero sí te puedes relacionar con sus manifestaciones. Esa fuerza, se le llame como se le llame, esa fuerza se manifiesta a través de la naturaleza. ¿Cómo? A través del agua, de la lluvia para que crezca el maíz. El maíz es otro elemento muy importante dentro de la cultura birrárica. De la tierra para que la tierra es vida, del fuego, del aire, del viento,
de la tormenta, del metal, de la montaña, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas fuerzas de la naturaleza, es que tú te conectas con aquello, con aquella energía, fuerza, Dios o como se le llame, que es lo sobrenatural, lo más fuerte y que se manifiesta a través de la naturaleza. Por eso, en todas estas culturas nativas tenemos el dios del agua, acuérdense de Tlaloc, tenemos el dios de la tierra, del maíz, del fuego, del aire, del viento, ¿sí? Entonces hay un dios con mayúscula, por decirle Dios, que en realidad eso es una idea occidental, pero también hay dioses con minúscula o fuerzas de la naturaleza con minúscula que te permiten hacer cultos a través de ellos para ese ser superior sobrenatural. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, entre los birráricas, ¿cómo se logra esto? Y también ahorita está muy de moda algo que es propio de la cultura, de algunas culturas del Amazonas colombiano. ¿Cómo te conectas con aquello que es tan fuerte, aquello sobrenatural que es tan fuerte? Es difícil establecer esa conexión, pero los birráricas lo hacen a través de un ritual muy importante que es, pero fíjense, es un ritual religioso, que es hacer ayuno, los maracames o los sacerdotes, huicholes, digamos de birráricas porque huichol es una palabra peyorativa, los maracames ayunan, hacen una fiesta y en una determinada época del año se van a la sierra a buscar la rosita. La rosita es el peyote y es este alimento que van a recoger en la montaña muy alejada y van a llevar a la comunidad porque es esto lo que les va a permitir conectarse y tener las visiones de lo sobrenatural, es decir, conectarse con aquello sobrenatural. Y esto que ellos ven o esto que ellos perciben, la psicología le llamaría ahora estados alterados de conciencia, esto que ellos perciben a través del ayuno, de la abstinencia sexual y del consumo ritual de estos elementos, les hace tener visiones o conexión con lo sagrado. Y estas visiones son las que luego plasman en esos cuadros maravillosos, donde representan pues todo lo que ellos ven, con unos colores hermosísimos, con todo lo que ustedes ven entonces ya en toda esta artesanía birrárica o huichola, ¿no? Cosas similares suceden, por ejemplo, con la ayahuasca en Colombia, que también es una planta, una raíz que se consume en las tribus o en las etnias del Amazonas como parte de un ritual religioso para tener esta conexión con lo sagrado. Y lo mismo pues sucede también en África, ¿no? Entonces lo importante para estas religiones, comunidades o etnias es conectarte con lo sagrado, que puede ser a través de los rituales o también del consumo de este tipo de sustancias. Ahora, ojo con esto, no es lo mismo irte con tus amigos o no sé, que te traigan el peyote y consumirlo, y ay, uf, qué chido, o consumir hongos, como en Oaxaca, también en las culturas oaxaqueñas hay esto, a través del consumo de hongos, o consumir estas sustancias como parte de una experiencia aquí media hippie, que no tiene que ver con lo religioso, eso ya es drogadicción, podríamos decir, al uso de estas sustancias como parte de un ritual religioso que tiene otros fines. Aquí hay la gran diferencia entre un ritual religioso que utiliza estos elementos y el consumo de estas sustancias sin el ritual religioso. Entonces, esto en las religiones y culturas nativas pues es común, ¿no? Ahora, las fuerzas de la naturaleza
se representan, como les decía, en forma de dioses con minúscula. Hay muchos a la fuerza del oleaje, por ejemplo, del mar. Se le reconoce como una manifestación de la divinidad y se le pone una figura y un nombre y se cultúa eso. Se hace culto a esta fuerza de la divinidad, a la lluvia, al fuego, etcétera, ¿no? A la tierra, al momento en el que se siembra la tierra para que dé frutos, al momento en el que se cosecha y se consumen esos frutos que la tierra dio, porque también es un regalo de la divinidad para la comunidad, ¿no? Entonces, todo esto está envuelto en un pensamiento religioso que tiene que ver con esta relación que desde los orígenes de la historia de la humanidad que conocemos, ojo, se encuentra, ¿no? Esta relación, esta búsqueda de lo sobrenatural a través de la observación de la naturaleza y de la observación de los fenómenos naturales, ¿sí? Dice, para que estas manifestaciones están presentes en todas estas religiones, predominando, las manifestaciones de estas fuerzas están presentes en todas las personas, predominando alguna en cada persona. Esto se desarrolla mucho entre las religiones africanas y afroamericanas, la santería, por ejemplo, que si alguien va con un santero, lo que le va a buscar es su orisha, es decir, tu energía tiene que ver más con el metal o con la fuerza. Por ejemplo, los soldados, las personas que están en la guerra o que trabajan con metales, tienen que ver más con estos orishas del metal o estas formas de la divinidad que tienen que ver con el metal. O hay otras cosas más femeninas como el agua, la tierra, que se representan también en forma femenina, por aquello de la creación, de la conservación de la vida y demás. Entonces, eso es como tu afinidad con los aspectos de la naturaleza y son los que tienes que desarrollar a lo largo de tu vida, ¿no? Esto es más o menos el pensamiento de las culturas nativas y que es una visión profundamente rica, muy interesante y la verdad muy, muy, muy bonita, ¿no? Esto que les estoy diciendo, seguramente, si ustedes piensan en los santeros, se van a dar cuenta de que es otra cosa, ¿no? O sea, si yo les hubiera dicho qué es la santería al principio de esta clase, definan santería con una palabra, entonces todos hubieran dicho algo negativo, ¿no? Pero en el fondo de esto, o de la santería, está todo este pensamiento religioso, ¿no? Que a veces los mismos africanos o los santeros no conocen, pero que es en realidad el fondo, ¿no? Aquí hay unas imágenes. Estas visiones huicholas, birráricas, estas son las visiones que se tienen a través de un ritual y vean qué bonito es. Tenemos unas imágenes de África, de Oceanía, y aquí, por ejemplo, en este cuadro de los Yoruba, están representadas estas manifestaciones de la energía de la naturaleza en forma humana o en forma de dioses. Tenemos a Elegua, Olodumare, Ododuwa, etcétera, todos estos dioses que veremos más adelante, ¿no? Pero, pues, el ritual, ¿no? El ritual es muy importante. ¿Y qué es lo que ven o qué es lo que sucede? Pues estas maravillas que en el pensamiento birrárica son lo que hay en el cielo. Este cuadro representa lo que hay en el cielo. Entonces es un cuadro muy, muy bonito, ¿no? Lo sobrenatural. A veces esto se hace a través de los medios o conectarse con los espíritus, también es parte de estos rituales, para que estos ancestros te digan qué está pasando allá arriba en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí me voy a ir muy rápido. Religión es un concepto occidental,
este concepto de religión se inventó en Occidente, se inventó en Grecia y en Roma, para tratar de definir estos cultos a la divinidad que han existido desde siempre. Y este concepto de religión, pues ha ido evolucionando a lo largo de la historia del pensamiento. ¿Están cansados? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, doctora. Seguimos. Bien. Seguimos. Religión es un concepto occidental. Oriente tiene otro concepto que podríamos asociar con esta idea de religión y que es yoga. Si yo les digo yoga, seguramente ustedes pensarán en un montón de posturas difíciles donde te tuerces y te retuerces y meditas y demás, pero yoga en sánscrito quiere decir lazo. ¿Lazo de qué? Pues el lazo que te conecta con lo trascendente. Y aquí no hay que decir Dios, sino con lo trascendente, porque no hay una idea de Dios. Y este concepto de religión es un concepto que se crea en la cultura occidental, en el pensamiento griego, luego se pasa en la Grecia antigua como cultos a la divinidad, luego en el pensamiento romano como la observancia del culto. Y acuérdense que los romanos que forman el Estado ven esto, ven el culto como una función del Estado. Porque acuérdense que los emperadores romanos eran dioses, ¿sí? Eran considerados como dioses. Entonces, esta idea de religión en el pensamiento romano tiene que ver con la política. Después, Lactancio en el siglo IV, de esto de religare, como religar, atar, volver a atar, volver a ligarte ¿con qué? Con aquello que te creó. Eso tiene que ver con el cristianismo y el judaísmo, con la manera como en el Génesis está escrita la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿recuerdan toda esta historia? Y entonces le da el soplo, el aliento de vida, y luego pasa toda esta historia que está escrita en el Génesis, pero con la idea de que el hombre pierde cuando desobedece esa relación y pierde el paraíso terrenal, y entonces la religión o esto que el hombre tiene que hacer es buscar a lo largo de toda la vida volver a relacionarte, a atarte, a religarte con aquel Dios que te creó. Entonces, religión como religar es una idea que está muy asociada con la idea del Génesis de la creación del hombre. El hombre pierde esta facultad que Dios le da en el principio, en el paraíso, por desobedecer, y entonces el hombre tiene que buscar otra vez esa religación. Esa es la tarea de su vida, volver a religarse, practicar la religación, la religión. Hay un pensador muy importante que es uno de los pilares del pensamiento católico cristiano, que es San Agustín de Hipona, siglo IV, V de nuestra era, norte de África, obispo, y él dice, religión, o sea, si se trata de volver a religión, quiere decir religarte, volver a ligarte con aquello que te creó, y aquello que te creó es Dios, y Dios es la verdad. Y entonces, como hay un solo Dios y una sola verdad, y ese Dios es el nuestro, es el del cristianismo, entonces hay una sola religión verdadera, que es el cristianismo. Hay una sola verdad, una sola religión verdadera entre múltiples religiones falsas. Fíjense cómo esta idea fue tan importante y estuvo presente, fue central en el pensamiento teológico y religioso cristiano hasta
el Concilio Vaticano II. Un solo Dios, una sola religión, y todos los demás son religiones falsas. ¿Puedes prenderle, por favor? De aquí nos brincamos al Renacimiento. ¿Qué dice religión? El Renacimiento era la característica de que va separando el pensamiento lógico racional del pensamiento religioso. Y aquí también, en esta época, se va separando la religión de la política. Entonces, los pensadores del Renacimiento dicen religión designa una realidad común que se manifiesta en las diferentes religiones con sus diferentes ritos y ceremonias. Fíjense qué gran diferencia hay entre estas dos ideas. De la idea de una sola religión verdadera entre múltiples religiones falsas, hasta el Renacimiento, donde dice es una realidad común. Los aborígenes australianos y ya se había llegado a América, los indígenas de América y demás, también tienen sus religiones. Y esta necesidad de religarse, estas religiones, estas expresiones religiosas, estos ritos están en todas las culturas y en todas las ceremonias. Esto es religión. El Renacimiento da un cambio total a esta idea cerrada de San Agustín, que sigue prevaleciendo en la Iglesia Católica, pero que en el pensamiento laico ya se cuestionó. Entonces, aquí ya no se habla de una sola religión, sino de una realidad que se da históricamente en muchas religiones, y que estas religiones tienen diferentes ritos y ceremonias. Nos brincamos al siglo XIX. Esto es una visión muy rápida de lo más importante, ¿no? En el siglo XIX nace la ciencia de las religiones. Ya la religión no es una cuestión que le compete a las iglesias, sino la religión es algo que se puede estudiar científicamente. ¿Cómo? Pues a través de las teologías, de la historia, de la filología, de la etnografía, de la arqueología, de la sociología, de la antropología. ¿Cómo? En la segunda mitad del siglo XIX tenemos a Napoleón y sus grandes conquistas. Tenemos también a muchos pastores y sacerdotes y misioneros católicos y protestantes que van a la India, que van a Egipto, que van a China y empiezan a traerse muchas cosas, que van también al desierto del Oriente Medio y empiezan a llevarse muchas cosas a Europa. Todo esto lo encuentran en el Museo de Londres, en el Louvre, en muchos museos alemanes, toda esta riqueza cultural que fue saqueada o traída a partir de estas conquistas políticas y militares en la época de Napoleón sobre todo, se llevan a Europa, pero los filólogos, los filósofos, los teólogos empiezan a interesar, los lingüistas empiezan a interesarse por todo esto y a estudiarlo. Y llegan aquellos documentos escritos en China que nadie entendía y dijeron, pues vamos a tratar de traducirlos, a ver qué dicen. Y llegan los sarcófagos de Egipto con un montón de inscripciones y entonces dicen, vamos a ver qué dice esto. Y llegan de Persia y se los llevan a Berlín. Ahorita está montado en el museo muy bonito, en el Museo Pergamon de Berlín, todo el templo de Isis. Y allí, pues todo esto se tradujo y se reprodujo, se recreó la arquitectura de todos estos lugares en museos y se pudo conservar. Pero en todo este trabajo participaron
especialistas de diversas áreas, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, filólogos, etcétera, lingüistas y demás, para tratar de conocer toda esta riqueza, y todo tenía que ver con las religiones. Todo tenía que ver, todos estos textos, estos sarcófagos, estos monolitos y demás, tenían un significado religioso o un trasfondo religioso. Entonces se dieron a la tarea de traducir, de recrear, de interpretar, etcétera. Y fue en este momento, o gracias a esto, que se va conformando lo que es la ciencia de las religiones, con la idea de que las religiones tienen que estudiarse. Y hay toda una serie de discusiones. ¿Cómo la vamos a interpretar? De hecho, las primeras traducciones que se hacen de estos textos o las primeras interpretaciones se hacen desde una visión católica o protestante muy cerrada, que no entiende completamente la profundidad de todos esos hallazgos, ¿no? Pero se van cuestionando o se van haciendo nuevas interpretaciones, y aquí la hermenéutica se desarrolla de manera muy importante, tratando de diferenciar lo que ese texto nos dice ahora, o decía en ese momento de principios del siglo XX o del siglo XIX, y lo que pudo haber dicho en el momento de su creación. Porque la interpretación que se hace en cada época es diferente. Para quien produjo los textos y los entierros y todos estos materiales, y los que ven todo esto muchos siglos después. Esto es la hermenéutica. Cómo se interpretan los textos, todas estas cosas en diferentes contextos culturales. Y esto es lo que da origen a la ciencia de las religiones. Esto es muy importante, porque las religiones no son algo que solo se vive o que son doctrinas que tienes que creer a fuerzas, no. Las religiones son pensamientos que dan sentido a las culturas y que se estudian desde diferentes perspectivas. Y una cuestión es muy importante, es que no se puede estudiar religiones desde una sola disciplina. Es muy importante que haya un trabajo interdisciplinario. Es muy importante lo que dicen los historiadores, es muy importante lo que dicen los teólogos, es muy importante lo que dicen los antropólogos, ¿sí? Y la unión de todos estos pensamientos y este trabajo colectivo es lo que permitió que ahora ustedes y nosotros tengamos textos o libros ya traducidos, por ejemplo, de los Vedas, del I Ching, del Libro de los Muertos, de Egipto, y de todos estos textos religiosos del Arda Viraf, y de todos estos textos que son el pensamiento religioso de todas estas culturas, gracias al trabajo de todos estos especialistas. ¿Sí? Entonces, es muy importante, y es muy importante este momento porque la ciencia de las religiones se hace algo, el estudio de las religiones se convierte en algo científico y por lo tanto, objeto de estudio en las universidades. Esto es muy importante porque en nuestra universidad, cuando empezamos con los cursos de historia de las religiones, hubo mucho conflicto, ¿no? ¿Cómo una universidad pública va a estudiar religiones? Eso déjenselo a la iglesia, al cardenal, ¿no? Y nosotros decíamos, no, las religiones son cultura, tenemos que estudiar las religiones científicamente, ¿no? Y esto se puede hacer, se debe hacer. En 1912 nace la sociología de la religión. Me voy a ir más rápido, porque la sociología nace también en este tiempo, y también la sociología de la religión, y lo que la sociología aporta es esta idea de que las religiones conforman identidad, a partir de que la gente piensa lo mismo, a partir de que se comparte un pensamiento que te da explicación de qué es bueno, qué es malo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer,
Este pensamiento religioso crea identidad. Y la identidad crea sociedad. ¿Sí? Entonces, una sociedad no puede vivir unida si no tiene una identidad firme, si no tiene una identidad básica. Y estas ideas o esta identidad generalmente, o las religiones aportan mucho. Este pensamiento religioso es en realidad el pensamiento que da cohesión a una sociedad. Pienso, por ejemplo, en mexicano guadalupano, ¿sí? Que es una identidad muy fuerte dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Etcétera. Esto es lo que aporta la sociología. La antropología estudia los símbolos y cómo estos símbolos se van transformando, recreando en la sociedad, ¿no? Bueno, y aquí, pues Clifford Geertz es un autor muy importante. Lo simbólico, todo el universo simbólico religioso es el que estudia la antropología. Es muy interesante todo lo que aporta. La teología estudia las concepciones que se tienen de Dios. Cómo se comunica el hombre con Dios, cómo lo representa, desde este señor barbudo, Dios Padre, que está sentado allá arriba, hasta la Trimurti, la idea hinduista de un Dios que se manifiesta en tres fuerzas, la creación, la destrucción y la conservación, o en el Islam, que no está prohibido hacer una representación humana de algo que es en el Islam y en el judaísmo, que algo que es infinitamente más fuerte y más poderoso, entonces solo se escriben, solo se usa la caligrafía. Y ya. Y entonces, bueno, como conclusión de esta presentación, lo que es muy importante es, quisiera dejarles pues esta idea de que las religiones o estudiar religiones no es algo que tenga solo que ver con si vas a misa, si no vas a misa, si confiesas, si te confiesas, si comulgas, si te bautizaron, si no te bautizaron, etc. Las religiones son aspectos, sentidos, visiones del mundo que están presentes en nuestra visión del mundo, en nuestro pensamiento, que nos ayudan a explicar el mundo, a concebir el mundo, a entender qué es lo que está pasando y además a dar unidad, formarnos como sociedad y solidarizarnos, formar lazos de unión con las personas que nos rodean, ¿sí? Lazos de identidad. Voy a dejar aquí la presentación y bueno, pues me gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios. Podemos hacerlo por chat o podemos hacerlo hablando. ¿Tienen preguntas? Sí, Vamos, maestra, Leonardo, para los chinos nosotros estamos en Oriente, sí. Pues sí, ¿no? ¿Preguntas? Profe, a mí me gustaría hablar un poquito más sobre esto de lo que nos dijo que yoga sería como el concepto más parecido a religión que tendríamos desde la perspectiva oriental. No sé si podamos profundizar un poquito más en eso. Sí, yoga en sánscrito quiere decir lazo. ¿Lazo de qué con qué? Pues un lazo que estableces a través, si ustedes han practicado yoga, el yoga tiene 8 niveles. Uno es la respiración, esa es una forma, eso es yoga. Otro es los ejercicios físicos, otro es la meditación, es decir, hay diferentes niveles de profundidad dentro de la práctica del yoga. ¿Y cuál es el objetivo? Es el lazo que te conecta con lo trascendente. ¿De acuerdo? Entonces es lazo, simplemente en sánscrito. ¿De qué? Okay. Con lo trascendente, de tu interior,
con aquello que es trascendente. Muy bien, y es un concepto que utilizan pues los quienes practican, no sé, alguna, no quiero decir religión, pero religión oriental, o solo es Fíjate algo que que, podemos utilizar como equivalente. ajá, aquí lo vamos a ver como el equivalente. Creo que hay, tú puedes ir a hacer yoga y no estás practicando una religión diferente, ¿sí? Tú puedes juntarte con un grupo de yoga o hacer tai chi y estar respirando, y eso para ti y para en general pues no es una práctica religiosa, es como el primer nivel, ¿sí? Entonces hay diferentes niveles de profundidad que te van llevando como a esa conexión con lo trascendente, pero este hilo que conecta o este lazo, esta yoga, es puede ser muy profundo o puede ser muy débil. Puedes practicar ejercicios y puedes ir a la iglesia que tú quieras. No hay ningún conflicto con eso, ¿me entiendes? Es una forma de practicar la espiritualidad con herramientas que se han desarrollado en otras culturas. Claro, yo me refería un poquito más, a lo mejor, no sé, como si los budistas, no sé si, por ejemplo, mi pregunta es, ¿los budistas consideran o utilizan este término de yoga o simplemente es algo que podríamos ponerlo en relación? Pero mi pregunta es si ellos, por ejemplo, lo utilizan o lo conciben. Esto de yoga, pues. Creo que mucho más en el hinduismo, en el taoísmo, se habla mucho de yoga. En el budismo se habla más o se practica más la purificación de la mente, no precisamente como yoga, pero sí con la práctica de estados mentales más puros, ¿no? No con todos estos niveles de la que implican los 8 niveles de la yoga, ¿no? Desde la respiración hasta las posturas muy más difíciles, pero que te llevan a una... El objetivo es el mismo, es como la interiorización, el llegar adentro, 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 ¿sí? Claro, sí, tiene sentido que los budistas utilicen otra, bueno, que no lo utilicen tanto, pero bueno, sí le veo más la relación como con los hinduistas, que sí tienen pues como esta concepción de una divinidad con la que se podría contactar, conectar y todo eso, ¿no? Muchas gracias, maestra. De nada, Marian. De hecho, lo vamos a ver cuando entremos a estos temas, cómo se va entendiendo y practicando en cada cultura, ¿no? Lo vamos a seguir viendo, ¿no? Jorge Leonardo, ¿qué cree que haya influido en que Oriente se desarrolle la espiritualidad y en Occidente la religión tal cual? Creo que esto lo pueden responder todos, ¿no? ¿Qué ha influido más en que en Oriente siguiera un camino espiritual y Occidente este camino de la institucionalización de las religiones? Es una pregunta para todos. ¿Alguien Pues quiere? a lo mejor tiene que ver con esto que usted decía de, pues el poder, ¿no? Que a ellos les ha servido más que nada institucionalizarse y tener como dogmas más establecidos y tener todo más rígido para precisamente poder crear identidades que a su vez crearan sociedades y a su vez esto pues llevar a tener poder, ¿no? Y llegaran a perpetuarse por los siglos de los siglos. Y pues Oriente, no sé, siento que ellos no tuvieron este interés por pues por la conquista o por el perpetuarse. Y además tiene que ver con esto de que ellos tienen, para ellos Dios está dentro, entonces no necesitan utilizarlo fuera de sí y pues en los occidentales sí necesitamos como expresarlo o proyectarlo fuera de nosotros, ¿no? Sí, ¿alguien más? Pues yo creo que también influye el hecho de los preceptos religiosos que persigue cada uno, porque, por ejemplo, creo que los budistas son grupos que siguen a un maestro, pero no significa que ya por ello él esté arriba, no es piramidal, pues, como por ejemplo en las instituciones occidentales,
que pues sí había un papa y luego los cardenales y eso, y pues en el budismo o en las religiones orientales, bueno, las filosofías orientales no. Ujú. Yo creo que tiene que ver con esta idea de centralizar y esta idea que se genera con el monoteísmo de la separación entre el pueblo elegido de los demás, con el judaísmo, y la historia que se da a lo largo de la cultura occidental entre el judaísmo, que es el pueblo elegido, separado del resto de la sociedad, y luego con el cristianismo, que también empieza a conformar una iglesia muy centralizada, ¿no? Entonces, creo que la historia que se siguió en un lado y en otro es diferente, también la historia de África es diferente, y pues han llevado a lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, creo que vamos a hacer un descanso aquí, ¿sí? Y regresamos en 15 minutos. Bien. ¿De acuerdo? Sí, Son está bien. 1:18, 25 para las 2. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, maestra. hasta el rato.